¿Sabías que puedes bajar de peso solamente con cambiar 4 hábitos? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial. Te habla Giovanni Hernández desde aquí, desde la hermosa ciudad de Medellín, Colombia. Y hoy te quiero compartir un rapidito así muy chévere sobre cuáles son esos 4 hábitos que si tú puedes cambiarlos, puedes implementarlos, eso va a ser realmente un cambio importante en tu calidad de vida. Pues bueno, déjame contarte una historia, es una historia muy real, es una historia de un joven de 21 años, 22 años tiene actualmente, pero a sus 21 años Andrés tenía un problema de obesidad fuerte, ya pesaba 115 kilos y bueno, pues él lógicamente se sentía mal al tener ese sobrepeso y él decía que él logró subir tanto de peso y no se dio cuenta en qué momento fue por lo sedentario. Él dice que los jóvenes normalmente están inmersos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, hoy en día TikTok, en todas estas redes sociales y adicionalmente a eso pues son muy sedentarios. Y bueno, y si tú le sumas a eso, decía él, que normalmente los fines de semana teníamos fiestas, teníamos rumbas, ya en la casa casi no comía, sino que todo lo que yo consumía lo consumía en la calle, entonces las hamburguesas, las pizzas, los perros, toda esa comida que realmente no es muy saludable y eso llevó a que poco a poco él llegara a esos 115 kilos. Y el momento de alerta para Andrés fue cuando se levantó un día, quiso coger algo del armario, pero los brazos ya no le daban, o sea, ya no alcanzaba. Entonces eso lo motivó a pensar que necesitaba hacer cambios. Y fuera de eso, pues llegó un primo y le dijo, hey, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un reto de durar 30 días sin consumir ni gaseosas, ni jugos, ni licor, ni cervezas, porque ellos eran muy amantes a las cervezas. Y bueno, Andrés al ver la situación que tenía en ese momento decidió aceptar ese reto. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Lo maravilloso fue que a los 30 días Andrés ya había bajado unos cuantos kilos y eso fue de motivación para él porque como les decía, pues él logró llegar a ese peso sin darse cuenta y él necesitaba hacer cambios importantes en su vida. Entonces él empezó a implementar. Lo primero que hizo, el primer hábito fue eliminar todas esas grasas, todo el azúcar que él normalmente consumía y empezó a hacerlo gradualmente. Luego de eso, él empezó a preparar los alimentos en la casa. Entonces ya habló directamente con la mamá, le dijo pues qué era lo que quería, la mamá pues estuvo de acuerdo y para la mamá pues se puso feliz y empezaron a preparar alimentos saludables en la casa. Lo otro que hizo Andrés, el tercer hábito que empezó a implementar fue, él se volvió un estudioso de todo este tema de la alimentación saludable y él entendió que debía tener una cantidad límite de calorías en el día, que si él quemaba X cantidad de calorías, tenía que consumir menos de esas calorías para poder mantener el peso, para poder bajar. Entonces se volvió un experto en este tema. Y lo cuarto que hizo Andrés fue ingresar a un gimnasio. Entonces él empezó a hacer unas rutinas suaves, empezó a implementar el gimnasio poco a poco, empezó a cogerle amor al ejercicio, empezó a sentirse mejor. Ya sabemos que cuando estamos haciendo ejercicio se activan unas neuronas, se activan unas hormonas bien chéveres en el ser humano y eso hace que la persona tenga más energía, se sienta más vital, o sea, más alegre. Entonces él empezó a implementar eso. Entonces con esos 4 hábitos, el primero fue quitar azúcar, bajar grasas. Lo segundo fue hacer los alimentos directamente en la casa. Lo tercero fue medir el tema de las calorías. Y lo cuarto fue acceder al gimnasio. Y hoy Andrés, ya con más o menos 30 kilos menos de peso, él dice que ya, por ejemplo, el ejercicio se volvió una rutina. Él entendió al principio que la alimentación saludable no era hacer dietas, porque la dieta realmente es algo restrictivo, la dieta es algo que te bloquea y cuando tú estás pensando en hacer dieta, pues lo estás pensando a corto plazo. Y él entendió que cuando quieres hacer un cambio en tu vida tienes que hacerlo a corto, mediano y largo plazo. Entonces él empezó a entender, o sea, él entendió que no era una dieta, sino simplemente era un cambio en su alimentación, cambiar el hábito de la alimentación. Y adicionalmente a eso, pues con el tema del ejercicio, se siente muy bien, él recomienda que implementemos estos 4 hábitos y que seguramente también vamos a tener cambios en nuestra vida. Así que para mí ha sido un gusto, un placer, seguramente nos veremos pronto con otro tipcito. Un abrazo, chao, chao.